¿cómo decir?, celebrar, conmemorar, criticar, reflexionar a partir de los 80 años. Todavía no tiene los 80 años, demasiado joven, pero bueno, a partir de los 80 años del compañero Vicente, un compañero realmente entrañable. Con él nos hemos encontrado muchísimas veces. Con el compañero Vicente tenemos una trayectoria en común, y acá el tema que me han propuesto los compañeros es un tema muy caro a su vez a mi práctica y a mis reflexiones, que es nada menos la propuesta por la cual se jugaron la vida diversos militantes, profetas del pueblo hebreo, y por el cual se jugó la vida realmente un tal Jesús de Nazaret. Y ese proyecto es un proyecto, el proyecto del Reino de Dios, que lamentablemente lo hemos transformado en el cielo, lo hemos transformado en algo completamente etéreo, un algo espiritual separado completamente de la realidad concreta, de la realidad material, y además a realizarse en un futuro completamente incierto que sería después de la muerte. Cuando en realidad se trata de un proyecto con una historia, con una larga historia, en la misma historia del pueblo hebreo, pero que además tiene raíces que van mucho más allá del pueblo hebreo. De hecho, el tipo de comunidades primeras eran comunidades, es decir, donde no existía propiamente lo que nosotros conocemos como la propiedad privada, de manera que eran proyectos colectivos. Pero además en el pueblo hebreo hay un proyecto colectivo específico que tiene como raíz la opresión de determinadas monarquías, no solamente la monarquía egipcia, sino las diversas monarquías que estaban en la denominada tierra de Canaán, que después se va a llamar Palestina, y que alrededor del 1200 más o menos, cuando se pueden juntar tanto el grupo que viene de Egipto como los distintos grupos de la tierra de Canaán, pueden elaborar un proyecto de sociedad diferente y en contra de todas las monarquías, porque en realidad eran sociedades agrícolas, sociedades que cuya fuerza económica fundamental era la agricultura y el pastoreo y la agricultura, y se trataba por lo tanto de defender ese bien económico de las tropelías de las diversas monarquías. Así surge un proyecto de sociedad que se va a denominar Reino de Dios. ¿Por qué Reino de Dios? Porque no se podía concebir una sociedad que no fuese un reino. Es decir, en la medida en que arribamos a lo político, las sociedades eran imperios. Por lo tanto, había que nombrar un emperador o un rey. Los reyes que habían tenido todas estas comunidades los habían oprimido. Por lo tanto, proclaman como único rey a Dios, es decir, a Yahvé, que es el Dios de Moisés o es el Dios de la liberación. Pero ese Dios está en el pueblo, un Dios que está en el pueblo y no en un templo, no había templo. Ahora, si nosotros leemos todos los textos cristianos, desde los primeros textos de la Biblia hasta el Apocalipsis, vamos a ver cómo en el Apocalipsis se nos dice que finalmente, cuando derrotemos al imperio, no habrá más templo. No habrá más templo, no habrá más sacerdocio. Se habrá terminado, porque ya estamos todos liberados. Hemos llegado a una sociedad donde nos reconocemos plenamente, donde nos hemos realizado plenamente. ¿Cómo se llama esa sociedad? Y se llama socialista o comunista. Se llama comunista. De manera que el comunismo, como utopía, como proyecto a realizar, está en el corazón mismo del proyecto cristiano. Eso lo entendieron muy bien, bueno, en primer lugar Jesús de Nazaret, que lo propone, pero además
después del asesinato de Jesús de Nazaret, que nunca se habla del asesinato, porque a Jesús lo asesinaron, no es que murió. Se habla de la muerte y además de la muerte redentora, simplemente parece que un buen día se enfermó y murió. No, lo asesinaron, pero además lo asesinaron ¿por qué? Se trata de un asesinato político. Precisamente ¿por qué? Porque su proyecto era un proyecto que daba de bruces, chocaba totalmente con los intereses del imperio. Y por eso lo asesinan. Entonces, y ahí su movimiento desaparece, su movimiento se dispersa completamente. Hay una figura simbólica muy linda, muy interesante, que pone el evangelista Marcos. Para mí es el evangelio preferido, el de Marcos, porque es el más cercano realmente a la vida de Jesús, ¿no? Que Marcos pone que cuando lo van a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní, ahí donde Jesús se había refugiado con sus militantes, y ahí lo fue a buscar el ejército, es decir, lo fue a buscar y ahí se da la pelea, y aparece un joven, dice la narración evangélica, vestido completamente de blanco, en realidad envuelto en una sábana, que estaba desnudo, envuelto en la sábana. Se ve que era de noche probablemente, y había salido de la casa para acompañarlo a Jesús en esos momentos, ¿no es cierto? Y el joven deja la sábana y sale disparando. El ejército no lo puede tomar. Narra después el evangelista narra todo el proceso del asesinato de Jesús, su entierro, y después vienen las mujeres a embalsamar el cuerpo de Jesús, y ahí se encuentran con un joven completamente vestido de blanco, pero ahora un blanco resplandeciente, que ya no es una sábana. Era el mismo joven que antes había quedado desnudo, que ahora está completamente resplandeciente. Era el proyecto, era la comunidad, que ahora estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba asesinado, no, porque resucitó. Resucitó, y además se fue ¿a dónde? Se fue a Galilea, porque en Galilea había comenzado todo. En Galilea donde se había formado el proyecto. Ahí es donde estaban los valores fundamentales por los cuales había que pelear. Ahí estaba el proyecto de esta nueva sociedad denominada Reinado de Dios, Reino de Dios, ¿no es cierto?, en la cual todos nos podíamos reconocer plenamente, donde todo se compartía, donde el sujeto se podía realizar plenamente. Por lo tanto, este joven le dice a las mujeres que vayan directamente a Galilea, que avisen a los otros militantes que Jesús ha resucitado. La vida ha triunfado sobre la muerte. Este es el mensaje central, ¿no es cierto? Entonces, pero había que comenzar de vuelta, que no es al mismo tiempo volver atrás, sino que es dar una vuelta más, ¿no es cierto?, repensar nuevamente el proyecto en una nueva etapa. ¿Qué es lo que hizo Cristina el otro día en la rural? Precisamente decirnos, comenzamos de vuelta. Esta es una nueva etapa. A partir de diciembre estamos de vuelta. Estamos de vuelta y vamos a reconstruir esta sociedad, pero ahora la vamos a hacer de otra manera, la vamos a hacer mucho mejor, de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, ese es el mensaje central, ¿no es cierto?, el mensaje central cristiano, el mensaje central de los evangelios, y es el mensaje central que en este momento nos ha dado Cristina, y yo creo que es el mensaje que siempre nos da Vicente. Es el mensaje, ¿no es cierto?, que tenemos que siempre hay que recomenzar de vuelta, pero nunca se recomienza en el mismo nivel. Esto es la dialéctica pura. Siempre está en otro nivel, donde toda la experiencia anterior se acumula y se supera. Bueno, y por eso estamos aquí, para reflexionar sobre esto. Bueno, yo espero vivir lo suficiente como para que en esta tercera etapa volvamos nosotros, y volvamos con toda la fuerza, recuperarnos plenamente y recomenzar nuevamente este proyecto de la patria grande, esta patria grande que es una patria socialista, comunista, una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Gracias.
Jesús dice, por sus obras los conocerán, ¿sí? Así que no por el verso que andemos diciendo o predicando por ahí, ¿no? Yo puedo andar llenándome la boca de Jesús, pero son eso, las obras los que nos van a decir si estoy en el camino correcto o no. Y de hecho, en Mateo 25, Jesús dice que al final de los tiempos, en el juicio final, Dios dirá: vengan benditos de mi Padre, porque estuve sin alimento y me dieron de comer, porque estuve sin vivienda y me dieron un lugar donde vivir, porque estuve preso, político o no, y vinieron a visitarme, porque estuve sin ropa y me vistieron. Y dice que ahí le preguntarán: ¿cuándo te vimos con hambre, tal? Dice: cuando lo hicieron con el más pobre de mis hermanos. La historia no tiene fin, la historia continúa, la historia la hacemos nosotros. Y bueno, Frei Beto, gente como Vicente, gente que me acuerdo incluso en la primera editorial de esa revista decíamos, claro, estaba todo muy en desastre, ¿no? Y decíamos, bueno, es que este sistema de injusticia no puede seguir. Y esa es una convicción. La diversidad de nuestras experiencias era uno de los temas que nos juntaba, y el reconocimiento del horizonte socialista era el otro. La defensa de la Revolución Cubana también, porque parecía que en esa ola podía ser que quisieran arrastrarla, y todavía sigue, ¿no? Resistiendo con rebeldía y con pasión. Aventura fue la Universidad de las Madres, que más allá de todas las dificultades que hemos tenido, lo hicimos con toda la pasión y la buena fe, y las ganas de pensar un saber que dialogara de nuevo entre las distintas generaciones. Creo que este fue un objetivo muy fuerte, decir, bueno, la lucha de los 30.000, las 30.000 compañeros, compañeras, tiene que llegar a las nuevas generaciones, y la universidad tiene que ser como un camino para esos diálogos intergeneracionales. Y la tercera, que es más dispersa porque fue toda la vida, la lucha por la libertad, ¿no? De los presos, de los políticos, de las presas políticas. Cada vez que caía uno, Vicente, hay que hacer conferencia de prensa, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y ahí él estaba. Tal vez es una voz otra vez desubicada por ser feminista, socialista, internacionalista, en un tiempo donde tenemos la tensión entre una ofensiva conservadora y una revolución feminista que estamos realizando. Revolución y contrarrevolución. Y no estoy hablando solo de la marea verde, no estoy hablando solo de las millares de chicas y de distintas generaciones que estamos en las calles, no soy de las chicas, soy de las... Sino estoy hablando de lo que está sucediendo en los territorios que habitamos, con el feminismo indígena, con el feminismo negro, con el feminismo villero, con el feminismo de las trabajadoras, con el feminismo popular de los territorios, que es un feminismo que no va solo por lo que fue la clásica agenda de género de algunos grupos de mujeres, sino que está intentando luchar por todas las emancipaciones. Y por eso es que decía, bueno, no es que nos tomamos un atajo cuando asumimos la perspectiva antipatriarcal del feminismo, porque decimos que esa perspectiva antipatriarcal tiene que ser también anticolonial, tiene que ser anticapitalista, tiene que ser antiimperialista, y tiene que ser capaz de unir todas esas dimensiones en la lucha por la vida frente a un sistema que lo que nos está poniendo son proyectos de muerte. O sea, lo que nos ofrece el sistema en todos los niveles son proyectos de destrucción de la naturaleza, de la vida de las mujeres, de la vida de los pueblos. Entonces, estamos hablando desde un proyecto
feminista, popular, socialista, que busca andar todos los caminos de la emancipación como parte de ese pueblo, y no al margen ni por los costados, sino como parte de un pueblo en lucha, de un pueblo que merece hacer las revoluciones que nos faltan. Filósofos, psicólogos sociales, abogados, y la compañera lo recordaba, pero estoy convencido de que la palabra con la definición, una de las con las que se siente más cómodo es poeta. Es el Vicente poeta. Acerca de ese Vicente, alguien dijo que solo cabe acercarse, arrimar un hombro invisible que acompaña al poeta, que ha escrito lo que nosotros no sabemos o no podemos escribir. Ese alguien fue Julio Cortázar, en el prólogo del libro Rendición de Cuentas de Vicente. Así que bueno, si lo dijo Cortázar, yo me voy a ceñir a eso y voy a usar sus palabras para hacerle esta pregunta. Vicente, cuando lleguen los poetas del mañana, los que anuncian la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? En mi texto como pregunta. Soy un poeta que pregunta. También es cierto que un maestro, el poeta Jacobo Fischmann, a quien conocí en el hospital psiquiátrico, un hombre diríamos, del bien, una vez yo le estaba haciendo un reportaje y me contesta: Vicente, ¿para qué preguntar? El que pregunta ya sabe. Y sin embargo sigo preguntando, porque tal vez la condición humana sea esa, la pregunta. Y nos preguntamos porque estamos rodeados de vida y de muerte, de justicias y mucho más injusticias. Yo en mi obra de teatro que se llama Eva Perón resucitada en los tiempos de rencor, algunos la habrán visto. En un momento dado me pregunto, y es una pregunta casi retórica, ¿por qué en la historia los seres humanos elegimos muchas veces el camino de nuestra propia desgracia? Y eso puede ser visto desde muchos lugares, también desde el lugar político. Es una pregunta que acompaña también la historia civilizatoria, las historias religiosas, las historias poéticas. ¿Por qué el ser humano elige también su mal? Hay un filósofo, Kierkegaard, que dice algo así, lo traduzco rápido y mal, que precisamente la libertad es la posibilidad de equivocarnos en la elección. Y también es cierto que uno paga por esa decisión. Y él después justamente increpa la disputa sobre cómo Dios puede dar al hombre órdenes de vida o no darlas. Y él dice que lo que más puede dar Dios es dejarnos la libertad también del mal. Es decir, como ligar lo humano a la posibilidad de elección de los actos del mal. Aclaro que yo no hablo del mal, hablo de los actos concretos del mal, en un lenguaje, digamos, spinoziano, ¿no? Es decir, no hay un mal abstracto, hay actos. Ahora, ¿cuáles son las causas que llevan a los seres humanos de golpe a la pregunta que ya demanda sabiduría
y luego a arrasar su propio destino, su propio futuro, y lo más grave, el de los otros. Porque este es un tema de fondo. La libertad del sujeto implica la posibilidad de decidir y causar daño a los otros. Es lo que yo he disputado mucho desde que asumió el actual gobierno. Y en mis disputas me han dicho: Vicente, tu historia habla de que peleaste duro por la libertad. ¿Cómo ahora increpás al que elige ponerse la soga en el cuello? Y mi respuesta, buena o mala, honesta creo que siempre, porque ni los que me han tirado tiros o puesto bombas han negado de que soy un hombre que dice de frente lo que piensa, no cultivo la mentira. Un poeta que cultiva la mentira no podrá escribir una puta línea en su vida. Y el tema de fondo aquí es una cuestión para distinguir entre la libertad en abstracto y la libertad de los actos. Lo que podemos llamar la libertad filosófica y la libertad ética. Y si se quiere ver más todavía, me animo a decir sagrada, que es más que religioso, perdón. La libertad sagrada. ¿Qué es más que la libertad sagrada de un sujeto? La libertad sagrada del sujeto que no tiene libertad porque nació en un tiempo en que estaba condenado a no ser un pleno ser humano. Porque hay mucha gente que nace en este mundo condenado a no ser un pleno ser humano. Es decir, atribuirse el derecho a la libertad en tiempos en que buenas partes de las sociedades no tienen esa libertad en el conjunto social, es una mentira. Porque no podés ser verdaderamente libre mientras a tu lado la mayor parte de tus hermanos no lo son. El derecho a la libertad cede ante el derecho y la obligación al amor. Porque la libertad finalmente hace a la subjetividad y el amor hace a la existencia del otro. Porque el otro existe en tanto es amado y finalmente uno es libre si puede amar y no ama mientras el otro sufre y muere. Voy a cumplir 80 años, pero tampoco eso es justo. Porque mi entrañable amigo Rubén hoy me maltrata, dice esto de estar con jóvenes para hablar de filosofía, porque él me recuerda que cumplió más años que yo. 89 cumplí, voy a cumplir 90 en agosto. Así que vos, Paco, y vos, Claudia, a portarse bien. Pero mira, Vicente, quería decirte esto, que nosotros, como te vamos siguiendo los pasos, los curas del grupo de Nación por los Pobres, escribimos cuando era la elección en medio término, que votar a Macri, lo dijimos en lenguaje teológico, era pecado mortal. Y bueno, también nos dijeron unas cuantas cosas, pero tenía que ver exactamente con lo que vos acabas de explicar, muy bien explicado. Rubén, vos decís que como en la época de Jesús, también hoy el imperio es el enemigo principal de los proyectos liberadores de Latinoamérica y en especial del socialismo del siglo XXI. ¿Es acaso este gobierno un engranaje principal de ese imperio? El imperio en su fase neoliberal es el enemigo fundamental, es el enemigo que por una parte ha limitado la realización de la patria grande latinoamericana, es decir,
estábamos en un proceso. Después de los fundadores, digamos, de los libertadores, finalmente después de más de 100 años haber recuperado la Patria Grande en un proyecto que se estaba realizando, digamos, en este momento nos encontramos en un momento de derrota, en un momento en que la Patria Grande se ha disgregado nuevamente y los proyectos triunfantes son proyectos de muerte, no proyectos de vida. A ver, ayer o anteayer con Cristina, digamos, yo creo que fue un aire fresco, sentimos que volvía la alegría, es decir, volvía la vida, porque la vida es alegría, la alegría es vida, y es el compartir con el otro, y es el sentirnos con otros, y es el sentir que estamos construyendo juntos. Bueno, yo creo que el enemigo fundamental es precisamente el imperio, que es el neoliberalismo a su vez, ¿no es cierto?, que es el proyecto de muerte. Para ganar las elecciones, porque es fundamental para recomenzar nuevamente la recuperación de la patria grande latinoamericana, que la tenemos que comenzar desde nosotros. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos a la compañera Cristina, digamos, que es el símbolo, y aparte es la conductora. Pero ojo, no vamos a ser soldados, vamos a ser militantes, no soldados. El soldado simplemente obedece. Nosotros vamos a obedecer de una manera inteligente, vamos a obedecer criticando, vamos a obedecer proponiendo, estudiando, analizando. Es decir, nos encontramos en esa etapa. Tal también que nos entusiasmemos. Y nos entusiasmamos cuando nos encontramos juntos, cuando sentimos que estamos con quienes nos queremos, con quienes nos sentimos que estamos en casa. Yo creo que esta es la gran tarea que nosotros tenemos que hacer en esta etapa. La posibilidad de la emancipación. En la clave que planteaba Rubén, digamos, continental, pero haciendo eje acá, ¿vos creés que eso tiene un eco hoy en la región, que es posible pensarlo de esa manera? Se nos impone una lucha profunda de emancipación. Sí, es un objetivo histórico, ¿no? Es decir, un objetivo que viene de hace mucho, pero no es solo la soberanía y la independencia. Es cambiar el conjunto de estructuras de opresión. Porque de lo contrario, lo que avanza, como decíamos antes, son estos proyectos de muerte. Y por eso la dimensión de emancipación me parece más profunda que el momento solo de respeto a este régimen que cada vez más avanza en la apropiación del conjunto de los bienes comunes por un puñado de corporaciones, en la absoluta militarización de la vida. ¿Cómo hacemos para conjugar las distintas opciones políticas que podamos tener, apostando políticamente a las luchas concretas que necesitamos dar en cada coyuntura, con una mirada de cómo está jugando el imperio con todos los sistemas políticos de opresión en sus manos? Es como, sin perder energía para cada una de las batallas coyunturales que tenemos que dar, miramos el conjunto de métodos con que el imperio y las oligarquías locales trabajan para expropiar nuestra fuerza y nuestro poder popular. Y cómo fortalecemos en los territorios, en los lugares en los que actuamos, nuestras experiencias de poder popular. No es solo pelear contra un imperialismo externo. En el territorio está el narco, en el territorio está la red de trata y de prostitución, en el territorio nos están desapareciendo. Y muchas veces en el territorio nos están desorganizando a nuestros movimientos a través de múltiples formas de cooptación. Entonces, ¿cómo hacer para que la emancipación hunda sus raíces en el territorio? Yo creo que este es uno de los desafíos, y también cómo hacer para que no haya fronteras en nuestra lucha continental. Cómo no nos quedamos mirando solamente un instante o una forma de lucha, sino podemos ver la complejidad de las formas de intervención y recuperar esta idea de poder popular, recrearla, reinventarla también si hace falta, repensarla, para que sea una propuesta local y una propuesta al menos continental. ¿Cuáles son las posibles claves
para la construcción de ese poder popular del que habla Claudia, para emanciparnos desde el territorio, Paco? A ver, yo siempre traigo a colación una frase que decía un gran obispo brasileño, que era: si doy pan a un pobre, me llaman santos y pregunto por qué no tienen pan. Me llaman comunista, como si fuera malo ser comunista, ¿no? Pero vaya, creo que por ahí va, para mí, la clave, ¿no? El tema es siempre, cuando pateamos el barro, no solo quedarnos en el pan de cada día, que es necesario, sino preguntarnos en cada momento, un poco como recién nos decía Claudia, entre paréntesis Claudia, también hay teología feminista y cada vez más, y nos hacen ver un montón de cosas a nuestra iglesia tan patriarcal, ¿no? Que uno claramente por eso, por la condición de hombre, no se da cuenta, ¿no? Bueno, como recién nos decía Claudia, ¿no? Tenemos muchos enemigos internos en nuestros propios barrios. Tenemos hoy muchos medios. Yo creo que, a ver, mucho de nuestra gente más humilde votó a Macri porque realmente le vendieron un discurso de que iban a vivir mejor, ¿sí? Digo, porque nadie queremos vivir peor, todos queremos vivir mejor. Y si encima estás en las clases más pobres, más empobrecidas de la sociedad, y te convencen de que vas a vivir mejor, eso es un voto positivo, ¿sí? Entonces me parece que esa es la tarea de cada día, ¿no? En nuestros barrios. Quizá estaremos pelando papas, pero no vamos a estar preguntando por qué estamos pelando papas y no estamos haciendo otra cosa, ¿no? El ser crítico, el crear conciencia y el crear, como dicen acá, poder popular desde nuestros barrios. Como Francisco dice, que no nos quedemos administrando miseria, que nos metamos en las grandes ligas. Y él dice que las grandes ligas es meterse en la política. Desde ahí transformamos la realidad, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tenemos que ir haciendo en nuestros barrios, y que tenemos que ir haciéndolo en conjunto con las distintas organizaciones que haya, buscando lo que nos une y no lo que muchas veces nos divide, a los que realmente queremos estar en el campo nacional y popular, ¿no? Porque ahora se dice mucho eso de unidad hasta que duela. Yo digo, sí, le tiene que doler, pero al que se fue, ¿sí? Al que arrió las banderas, al que votó estas leyes, porque no olvidemos que Macri nunca tuvo mayoría en las cámaras, y que si pudo sacar muchas leyes fueron por muchos que arriaron las banderas. Entonces, que les duela a ellos, ¿no? A nosotros ya nos dolió bastante. En esto de la construcción del poder popular desde el territorio, en lo concreto, pero también desde lo simbólico. Y si hablamos de símbolos, estando en Avellaneda no podemos dejar de pensar en Darío. Vos escribiste algo, muchas cosas, pero algo muy bello respecto de Darío, en cuanto a que el amor no cesa aunque mueran los que aman. ¿Cuál es la importancia del amor desde esa perspectiva en esta lucha que nos toca hoy, Vicente? Como las grandes palabras, habría que preguntarse si realmente hablamos todos o sentimos todos lo mismo cuando aparece una palabra. Sacando la cáscara y yendo de lleno a la sustancia de la cosa. Cuando hablamos de amor, finalmente, ¿todos estamos hablando de lo mismo? Creo que esa es la primera pregunta.
porque de grandes palabras estamos rodeados todos los días, ¿verdad? Creo que una de las palabras que más se ha ensuciado es la palabra amor. A veces me cuesta entender realmente qué me dice el otro cuando dice amor. Y no es que le quiera escapar a la palabra, sino precisamente que quisiera entrar en la palabra, una de las palabras inagotables. Yo antes hablé de lo sagrado. Yo creo que en ese conjunto de lo sagrado, la sustancia que finalmente sostiene la cosa es amor. Y cada uno se podrá preguntar qué ha hecho con el amor, qué hace cuando dice amor, qué nombra cuando aparece la palabra. Y creo que nos podría llevar el conjunto de nuestra vida, responder con seriedad, con profundidad, cada vez que usamos esa palabra. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos buscando? Y finalmente, la responsabilidad de la palabra. Cuando dijiste amor, ¿en quién pensabas? Cuando dijiste amor, ¿a quién se lo dijiste? Cuando dijiste amor, ¿para qué lo dijiste? Y a veces, ¿por qué no te quedaste en silencio si querías hablar de amor? Porque también hay momentos en que el silencio es la única forma con que se puede concretar el amor. Otras veces el grito. Si lo llamamos a Dios, cualquiera sea la forma y lo que uno deposite en Dios, el único llamado es del amor. Pero cuando queremos llamar a otro ser humano, a otra criatura humana, o me atrevo a decir, a cualquier cosa que está viva, ¿desde dónde podemos llamarla si no es desde el amor? Y cuando traemos el amor, ¿no traemos también la fraternidad, la amistad, la belleza, la conciencia? ¿Qué no traemos? Perdón por mi insistencia. ¿Qué no traemos de la vida cuando hablamos de amor? ¿Podemos despedirnos de la vida sin amor? ¿Podemos vivir sin el amor? ¿No era amor lo que llevó al Che a su muerte? Porque él sabía que el campesino boliviano que lo vio, que lo descubrió, lo iba a delatar. Porque se sabía que esos lastimados campesinos bolivianos, toda una vida de lastimaduras, lo iban a delatar si lo veían. Y él lo tiene en la mira de su fusil. Y Guevara sabe, porque después lo dice en su propio cuaderno, que si no dispara, el gran sueño de la revolución se derrumba. Y lo mira y está a punto de dispararle y no dispara. ¿Dónde estaba el amor? El amor por el que lo iba a delatar, sabiendo que lo iba a delatar. El amor por esa revolución que se perdía.
porque cayó Guevara y con él cayó un grupo de sus compañeros y cayó por momentos, se podría decir así, el gran sueño de la revolución. En ese momento, en esa vía, en esos días. Y sin embargo lo dejó vivo. Y yo traigo siempre así en mi loca cabeza, que finalmente todo lo quiero escribir, sea como poesía o como teatro. Tengo el sueño de escribir, si todavía mi cuerpo me lo permite, una pequeña obra de teatro con las dos situaciones. Por un lado, la de Guevara, que no dispara. Y por otra parte, el tema que nunca voy a terminar de entender de Abraham. Cuando Dios de alguna forma lo desafía y lo manda a que mate a su hijo. Y Abraham, si no me equivoco, ya tenía como 90 años cuando tiene su hijo. Y sabía que era ese hijo y nada más, salvo un milagro, pero eso se puede hablar después. Y Dios le plantea que por amor tiene que matarlo. Y él toma la cuchilla para matarlo a su hijo, porque el tema es el amor. Si me amas, tienes que matar a tu hijo. Y él toma la cuchilla para matarlo. Y acá es lo incomprensible, que para mí no tiene respuesta. Cuando lo va a matar, porque lo va a matar por amor, mata lo que ama, aunque en el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas, pero que era para él el amor más que ese hijo, y sin embargo ahí en la disputa con Dios, o en el cumplimiento de la voluntad mayor, dispuesto a matarlo. Y ahí interviene Dios. Pero ¿cuál es el tema? Interviene Dios, pero ya no habla Dios, manda a un ángel. Nunca lo pude entender. ¿Por qué Dios, que mandó a matar, luego no se hace cargo y manda a un ángel, que no es Dios, a decir, insensato, esa palabra no me lo olvido, ¿qué ibas a hacer? En nombre del amor ibas a matar. ¿Por qué no apareció Dios para decirlo? Porque una cosa es decir, ve a matar, y otra cosa es mandar a un emisario para que diga, insensato, no mates. ¿A dónde voy? Que aún le reclamo a Dios, perdón por mi insensatez, que acompañe con su cuerpo, porque Dios también tiene cuerpo, si es Dios tiene todo, sus palabras. ¿A dónde voy? Nada vivo en la vida, ni nada que trasciende la muerte, puede escaparse a la ley primera, que para mí es la única ley, la del amor. Si existe Dios, es en el amor. Y si el amor no es absoluto, tengo el derecho a sospechar que finalmente lo único que es Dios en tanto totalidad y cosa absoluta es el amor. También sé, y el maestro, porque Rubén es un maestro, podrá contestarme. No lo meto a Paco porque es más joven. Si hay una diferencia entre Dios y amor, o si también para Dios la única sustancia es el amor. Lo que no dudo que es para lo que está vivo, para cada uno de nosotros en la vida,
la palabra final y la palabra que inicia es el amor. Y todo aquel que en nombre del amor es capaz de aceptar el no amor de los poderosos, realmente ensucia su boca cada vez que con sus actos deja de lado el amor. Como dice bien el tango, y más simple que este tartamudo que piensa, en la cancha se ven los picos. Y cada vez que nos miramos en un espejo, otra vez viene la pregunta: ¿qué hiciste con el amor cuando los otros sufrían? La necesitamos. Y te voy a decir algo, mi hermana se llama Amor. Son textos bíblicos embromados. Porque ahí hay... quien ha trabajado mucho ese texto es Hinckelammer. Bueno, aparte de Kierkegaard, el debate es sobre el sacrificio de los primogénitos. Que el Dios del lugar exigía el sacrificio de los primogénitos. Y entonces, en realidad, hay un texto que critica el sacrificio de los primogénitos. En la concepción de Dios no quiere ese sacrificio, ¿no? El problema es que esos textos han sido interpolados, hay otros textos metidos, y parece que es el mismo Dios el que exige el sacrificio y que después perdona, cuando en realidad han intervenido dos dioses. Está el Dios del lugar que exigía el sacrificio. Entonces por eso Abraham tiene que responder a ese Dios del lugar. Pero en realidad ese texto estaba para criticar precisamente esa concepción del sacrificio del primogénito, ¿no? Una cosa es la interpretación bíblica, otra cosa la poesía de lo que vos estás diciendo. Pero con lo que él dice ahora, a lo mejor por eso el Dios que mandó matar después se borra. Sí, claro. Se borra. ¿Por qué? Y si Dios existe amor, por ahí dice Pablo, existe la fe, la esperanza y el amor, pero de esa la que vale es el amor, ¿no? Pero que es verdad también, ¿no? Que la hemos banalizado tanto a la palabra amor que bueno, que interesante, ¿no? Todo lo que yo reciente estuve escuchando, y esa forma, no sé, poética de ver la vida que nos hace tanta falta, más allá del texto bíblico, digo yo. Una última cosa, en la mitología griega, el padre mata al hijo, ¿no es cierto? Y esto se reproduce continuamente. En esta concepción precisamente es que no hay que matar, no hay que matar. Entonces rompe entonces lo que es esa concatenación, digamos, de la mitología griega, ¿no? Esto es lo que se denomina el poder popular, ¿no? Mira, la primera tentación en el desierto es en realidad, la tentación en el desierto era la tentación del imperio al emperador y Jesús, ¿no? Entonces, el demonio lo desafía a Jesús, a ver quién es el Hijo de Dios. A ver, si sos el Hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si sos el Hijo de Dios, solucionás el problema económico. Lo solucionás porque tenés toda la fuerza para hacerlo, porque ese es el poder que tiene el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le responde, no, ojo, te estás equivocando, porque es cierto, hay que solucionar el problema del pan. Si el que tiene que comer hoy necesita el pan, vos tenés que dárselo. Pero esa no es la solución. La solución está en las 10 palabras de Dios. Las 10 palabras de Dios son la constitución de la confederación de tribus. O sea, esa confederación de tribus tenía la fuerza, ¿no es cierto?, para distribuir los bienes, de manera que los bienes los participaban entre todos. Era una sociedad comunista, ese comunismo primitivo que se llama, pero que en realidad estaba basado en una constitución que tenía 10 puntos.
que finalmente son los 10 mandamientos, que no sé para qué sirven esos 10 mandamientos como nosotros los hemos recibido, porque ya no tienen más arraigo realmente en la vida. Cuando se dice no matar, etcétera, se está hablando de las relaciones fundamentales que debe haber entre los seres humanos en una sociedad. Entonces, pero eso se puede cumplir solamente con la, con la inteligencia, con el corazón naturalmente, pero con la fuerza también. Yo creo que eso de que se habló de poder popular es fundamental. Sin poder popular, pero el poder popular no es una palabra. El poder popular es que nos reunimos en la asamblea y las cosas se cumplen, ¿no es cierto? Nos hemos reunido, conjuntamos las fuerzas y cuando se establece en el Parlamento, etcétera, juntamos la fuerza para que eso se cumpla. Hay que repensar un poco el tema de la racionalidad, de la conceptualización, etcétera, y el tema de la fuerza. Porque sin fuerza no se puede hacer absolutamente nada. Qué complejo, volviendo a Brasil, cuando toda la esperanza está en una persona. El poder popular pueden sostener un proceso de emancipación que, por supuesto, se va a ver mucho más respaldado si hay un liderazgo que está en diálogo con ese proyecto. Pensar qué tipo de construcción desde la base que atraviese los posibles escenarios diferentes y que no se base todo en apostarle a una sola representación, como a Max y como a todos los heridos en la masacre de Avellaneda. Quienes estuvimos ahí sabemos cómo fue la trama, ¿no? Tenés tu pasión también pero ahí. Digo, entonces, ¿cómo hacemos para construir esa respuesta popular organizada para las distintas situaciones que se nos puedan plantear? Y no se reconstruye en 2 días, ni en 3 meses, ni en 8 meses. Es decir, hay un ida y vuelta entre esa construcción. Construimos sabiendo este escenario donde hoy Vicente hablaba de la mentira se institucionaliza, ¿no? La mentira se ha convertido en parte de la realidad. Algo que yo creí que nunca iba a haber, porque se negaban hechos, pero hasta la dictadura con Videla tuvo que reconocer la situación de lo que ellos llamaban la figura del desaparecido. Lo que nunca creí es que iba a vivir en el tiempo de la mentira. Y creo que nos cuesta organizar una estrategia de respuesta a la mentira. Porque la cuestión era también algo que se planteaba, vamos a hablar con claridad, nuestra generación. A la violencia del poder, que finalmente es su manera de ser, su naturaleza. ¿Cómo oponer una violencia popular, una contraviolencia? Si el poder es la violencia en acto. Y nosotros, porque yo me hago cargo de mi generación, quiso plantear la contraviolencia revolucionaria, la contraviolencia épica, poética. No es casualidad que varios de los compañeros que participaban eran poetas. Ahí está Pacurondo, ahí está Dordonzolo, ahí está Miguel Ángel Busto. Es decir, estaba la violencia, podemos decir, purificada por el amor. Pero la violencia purificada por el amor frente a la violencia de los que no tienen existencia por fuera de la violencia, el Che mismo, sabiendo lo que podía pasar a la revolución, pero eligiendo a uno por encima de todo, porque en el acto concreto la muerte del otro es la muerte del universo, de todo lo humano. No era un pequeño burgués el Che eligiendo la vida de uno. Era quizás en el último instante, el último mensaje para que la revolución nunca se convierta en una forma de la atrocidad del poder.
en este marco, porque muchas veces me dice, bueno, Vicente, habla del hoy. Muy bien, hablo del hoy, con todas mis limitaciones, pero en el marco que me siento responsable, aunque parezca mentira, de una generación. No puedo borrar lo que escribí. Dos cosas. No creo en lo que se llama democracia, en lo que se llama por el conjunto, falsamente, mentirosamente. Perdón por la cita, pero no es de mí el pensamiento. Tengo dos pensamientos ahora que largo, porque están en contradicción aparente. ¿Quién nos da las bases científicas que se siguen dando para que la discusión sea algo más que cambiar palabras sobre la esencia de la democracia? Bueno, Aristóteles. ¿Qué define una democracia? ¿Qué cosa tiene la democracia que si esa cosa no está, la democracia no es? Que el poder lo tengan los pobres, y no lo dice Vicente Citolema, lo dice Aristóteles, el que define qué es democracia, qué es república, qué es oligarquía. Todas las categorías científicas de la política nos tenemos que remitir allá. Y vuelvo a insistir, porque lo digo una y otra vez como maestro Ciruela, y el que no me cree me dolería, pero puede también decirlo, busque en el aparatito mágico, ponga Aristóteles, democracia, y ahora mismo en segundos sale que no estoy diciendo cosas por decir. La democracia es cuando el poder lo tienen los pobres, y no importa si son mayoría o minoría. Aristóteles insiste 2 o 3 veces, él que es muy escueto en su lenguaje científico, sin embargo insiste, la esencia de la democracia no es el voto de la mayoría, la esencia de la democracia es finalmente quien tiene el poder. Eso no hay que olvidarlo. Pero tengo otro pensador que para mí es importantísimo, se llamó y se llama porque los muertos para mí van y vienen, Rodolfo Walsh. ¿Qué alertaba Rodolfo a nuestra generación? Y con pelea también, y con discusión, y con debate, como eran nuestros debates. Que hay que diferenciar entre un revolucionario y quien se convierte en una patrulla extraviada. Porque si en el momento histórico asumís la responsabilidad ética de poner en juego una construcción social, colectiva, necesaria, donde entra en juego la vida y la muerte a nivel épico, pero la vida y la muerte diaria de quien vive en el sufrimiento diario de la opresión. Que ahí no tiene de golpe el gran salto épico de la revolución, tiene el duro desafío de vivir todos los días en condiciones en que la vida se oscurece tanto que pareciera ya que no hay distinción entre la vida y la muerte. Porque hasta se pierde por el dolor la conciencia de la vida. Ese es el tema de fondo. Entonces hay mucha responsabilidad en lo que uno humildemente pueda decir y aportar. Yo no quiero, no por miedo, convertirme en un aventurero. No quiero convertirme en alguien que diga, avancemos porque esto ya está tan desesperado que la única posibilidad es romper todo. Hay que romper todo, incluso quemar las naves cuando ya no hay nada más. Pero hay para hacer, hay para construir, hay épica para generar. Y entonces, sabiendo que estos cuando hablan de democracia, hablan de cualquier cosa que no es democracia, que cuando hablan de amor nunca supieron lo que es el amor, ni la pobreza, ni la fraternidad, ni nada de nuestros valores de toda la vida. Sin embargo,
habrá que tener claro que estamos en un momento histórico de inferioridad de fuerzas. Y esto no implica salir corriendo, sino hacerse cargo de la ética de la lucha, de la ética de la rebelión, de la ética de la resistencia, de la ética de la revolución. Y no podemos perder de vuelta, porque si perdemos, hay muchos que ya no van a poder seguir resistiendo ni sosteniendo nada, porque la muerte también se llama hambre, se llaman vacunas que no se dan, amores que se pierden, porque en la mierda ni el amor subsiste. Aquí hay una ética, una responsabilidad, y elegimos líderes, pero como dice Perón alguna vez, para que vayan a la cabeza y para que asuman su responsabilidad, porque también, y hagámonos cargo, si el Che muere, nadie puede decir la revolución no existe más. Si lo matan a Mariano Moreno, no por eso la Revolución de Mayo, porque estaba Castelli, porque estaba Belgrano, porque estaba San Martín. Y si una revolución es una sola persona, eso no es una revolución, es una religión con un Dios único y verdadero. Y nosotros no queremos dioses, queremos compañeros y compañeras, porque nadie es más que nadie, como decía Artigas. Sí reconocemos en qué momento histórico quien tiene que ir a la cabeza, pero tiene que ir a la cabeza, pero no es la única cabeza. La única cabeza es el pueblo, y dentro del pueblo los que más sufren, que son los que tienen más derechos. Entonces, no podemos volver a retroceder. Tendremos que avanzar con cuidado, pero avanzar. Eso sí, que no haya excusa. Y también, y acá ya es cosa personal, sé que las relaciones de fuerza llevan a que uno tiene que transar en con quién caminas. Pero también hay que tener claro que una cosa es caminar con el más lento y otra cosa es caminar con el que no quiere caminar y que está buscando todas las posibilidades de boicotear tu camino. ¿Quién elige? ¿Quién decide? Yo no soy nadie para decidir ni nada. Lo único sí, que habrá que ser prudentes en lo que digamos, habrá que estar con mucho cuidado y alertas y caminar. Y cada día probar, y donde vemos que se puede avanzar, avanzar y empujar, porque es cierto, las leyes como ley en sí mismo es menos que un suspiro. La ley solo existe cuando se concreta en los actos del bien que la ley propone. Si es que es una ley del bien, porque si no es una ley del bien, la vamos a sacar. ¿O quién confunde la ley con la verdad? La ley es una forma de poder, de relación de fuerza, que si te viene bien es un instrumento. Si te viene bien, lo usás. Y si no te viene bien, lo cambiás, o lo burlás, o lo dejás de lado. Mi generación expropió, y hizo bien, y la ley castiga. Ellos, miren, con una de las pocas leyes importantísimas a nivel estratégico que se ganó en el Parlamento, con buenos, con malos y con mediocres, que era la ley de comunicación, y no la pudimos poner en vigencia. Y la segunda gran ley, que era la de reforma de fondo de la justicia, ni se pudo casi ni iniciar, y eran las dos leyes fundamentales que sostienen el mundo de la mentira de hoy. Porque el mundo de la mentira de hoy lo sostienen un fuerte grupo de jueces y un fuerte grupo de periodistas y de dueños de los medios de comunicación. Claro. Porque sin los jueces y sin el periodismo no estaba como está hoy preso Lula, claro, ni lo hubieran echado a Lugo, más allá de sus complicaciones. Es decir, esa es la pura verdad. Entonces, la ley no es Dios ni es el bien, depende, es un instrumento.
la justicia igual. Y aunque suene duro, y esto me hago cargo yo, la democracia no es un fin en sí mismo. En la escala, platónica de las cosas finales, la democracia para mí no es sustancia mayor. Para mí, insisto, aunque reitero, la sustancia mayor es el amor, la fraternidad, el sentir como propio el dolor del otro, el poder mirarme en la cara del otro y saber que ahí está la vida, porque sin el otro no hay vida, sin el otro ni siquiera hay una mísera y opacada subjetividad. Y no tienen... Ahora una cosita concreta, hay que cambiar la... Eso concreto, porque yo hablo y digo otra cosa. No, pero tenemos que cambiar la Constitución, urgente, que lógicamente después si vienen y te arman una guerra, bueno, la Constitución sigue siendo una ley, la ley de las leyes, pero una ley. Pero necesitamos urgente una nueva Constitución, que sea marco para que no se puedan llevar por delante tantas cosas que se llevan cuando llega un gobierno que, bueno, como el que tenemos ahora. Sí creo que hay formas de mediación y de construcción, digo, ¿cómo puedo decir? De un poder que esté en el territorio. Digo ese ejemplo. Cuando yo estuve en Río Blanco, y era mucho menos los que estábamos acá, los que estaban defendiendo el río Hualcarque. Y estaban abajo de un roble. Claro, estaba la comunidad más cerca, pero... y también esa vez le dije, pero Berta, ¿te parece que del otro lado está el ejército? Lo veías, además, ¿no? Estaba la comunidad acá y ahí veías al ejército. Y ella decía, bueno, pero son siglos de lucha que tiene el pueblo lenca, que era su pueblo. Y otra vez, el ejército tiene sus armas, pero nosotros tenemos una memoria de lucha que no la van a pasar así, por encima. Entonces, ¿cómo construir comunidad? ¿Cómo construir poder en el territorio? ¿Cómo hacer que algunos lugares no se pueda volver atrás? Y otra cosa que quiero decir, ¿cómo no desmovilizarnos? Poniendo todo en alguna, sola de las formas de acción política, porque finalmente la batalla electoral es una forma muy importante, pero es una. ¿Sí? Hay otras también. Yo creo que hay que seguir sosteniendo la movilización como una de las formas de construir esa fuerza popular que necesitamos. No se hace desmovilizando. Y no se hace desmovilizando el feminismo tampoco, ¿no? Es decir, la pregunta era para ellos, pero yo tengo que decirlo también. Necesitamos que esa fuerza movilizada del feminismo siga en las calles, que no baje su pañuelo, porque es fuerza de organización que ayuda a construir esa perspectiva de revoluciones. Y es un error muy grande, yo creo, quienes piensan que el tema es que ahora las feministas bajemos 3 cambios, ¿no? Para llegar a algún tipo de negociación, porque cada vez que bajamos cambios perdemos, no las feministas, perdemos todas y todos. Es decir, si nosotros logramos poner miles de mujeres lesbianas, travestis, trans en las calles durante un año casi, por una demanda tan legítima como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la soberanía sobre nuestras vidas, no vayamos a transar cada una de esos logros que tuvimos en una negociación que nos debilita, que nos mediatiza, que nos hace perder radicalidad, que nos hace perder fuerza. Personalmente creo eso. Yo sé que esto es un tema que genera mucho debate entre nosotras, nosotros. No es la idea generar ninguna división, digamos, entre quienes no creen que esta es nuestra opción. Yo lo que creo que hoy necesitamos todas las fuerzas movilizadas. ¿Cuántas muertas más tenemos que tener? Porque a las mujeres nos están matando. En femicidios, en violencia, distintos modos de violencia, y también en abortos clandestinos. Y como hablamos a veces con compañeros y compañeras en los territorios,
las que nos hacemos cargo cuando hay abortos clandestinos somos las mujeres. Las chicas no van a veces a confesarse. No van a ir a la iglesia a decirle, van a decirnos a nosotros que la ayudemos. Y en las villas sí se aborta, en los territorios sí se aborta. Y si no, vean la cantidad de experiencias, de acompañamiento que estamos haciendo nosotras en esos lugares. Y se lo hace de la manera más insegura muchas veces y con el riesgo de la vida. Entonces, sin querer que este sea el centro, yo no lo había traído, pero sí creo que nosotros necesitamos fortalecer todas las posibilidades de movilización popular, y dentro de esas posibilidades de movilización popular, las mujeres estamos hoy en la primera línea. En el año 92, que yo contaba que salió la revista América Libre, en los pueblos originarios salieron ahí al frente, ¿no? Dijeron después, en el año 92, dijeron, ya tuvimos 5 siglos de opresión, ahora vamos a hablar. Ahora es nuestra hora y vienen 5 siglos de resistencia abierta. Y ahora, en este tiempo, además de los pueblos originarios, estamos también las mujeres y las identidades antipatriarcales, lesbianas, travestis, trans, que no estamos porque nos consideramos, como nos ha dicho alguna vez Gregorio, parte del eje del mal, sino porque estamos en el eje del bien vivir, del buen luchar, del buen resistir y del bien revolucionar y hacer todas las revoluciones que necesitemos. Estoy de acuerdo con vos, pero quiero también que tengamos memoria. A Cristina se le hizo paro porque le dolía la tendinitis, el que levantaba la tarjetita de la SUBE, ¿sí? Y le hicieron un montón de paro, un montón de gorilas por el impuesto a las ganancias. Que en lo personal creo que los que tienen grandes sueldos tienen que pagar impuesto a las ganancias y que el humilde trabajador no tiene que. Pero que cuando olvidamos el bien común o digamos las circunstancias, ¿sí?, en las cuales estamos viviendo, podemos meter la pata bien hasta el fondo. Como cuando me voy a inaugurar una estatua de Perón, ¿sí?, con Macri. Entonces, el que gane las elecciones, o la que gane las elecciones, y Dios quiera que sea un gobierno nacional y popular, va, Dios quiere, dependerá de nosotros. Yo porque hablé con él, lo dice el Evangelio, no hace falta, digo, también tendremos que saber acompañarlo, ¿sí?, porque vamos a encontrar un país muchísimo más difícil, yo diría que en el 2001, porque en el 2001 teníamos un país en default y acá vamos a tener un país con 160.000 millones de dólares de deuda externa y con fábricas destruidas, con todo un desastre. Entonces, la verdad que yo no quisiera estar en la piel ni de Cristina, ni de nadie nacional y popular, pero sobre todo no quisiera estar en la piel, ¿no?, de posiciones donde desde que teóricamente acompañamos el campo popular, pero en el fondo estamos poniendo palos en las ruedas, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, pero en un contexto y en una circunstancia que es la que va a haber después del 10 de diciembre. De agregar algunas reflexiones sobre el poder popular, que me parece que es el tema central, ¿no? Digo esto porque las tentaciones del desierto son las luchas por el poder. Porque ahí los personajes son, el demonio es el imperio, y Jesús que es el nuevo proyecto del reino de Dios. Pero ese nuevo proyecto, precisamente, ¿quién soluciona el problema económico? ¿Sí? El emperador decía que lo solucionaba él, porque él le daba de comer, pan y circo daba, ¿no es cierto? Porque ya se habían perdido las posiciones, las posesiones de terreno, se habían perdido, y la gente iba a la ciudad y conformó la plebe.
no tenía trabajo, había que divertirla y había que darles el pan. Eso lo hacía el emperador. Entonces, ahí está la discusión. Y entonces, la respuesta de Jesús es que el pan se soluciona no de esa manera, sino con las 10 palabras, es decir, con la Constitución que significaba esta sociedad comunista, que era la Confederación de Tribus. Que en Argentina se llama peronismo. Que se llama peronismo, correcto. Aquí está el exégeta, al cual no lo voy a contradecir de ninguna manera. Bueno, muy bien, entonces, pero, o sea, ¿cómo se solucionaba? Se solucionaba con ese proyecto colectivo, que ese era verdadero poder, o sea, donde incluso no había un Dios arriba, ya no había templo, ¿no? Sino que era el Dios en el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, se solucionaba con ese poder realmente de la sociedad. Y ahí está ¿Y quién era el Hijo de Dios, por lo tanto? ¿Ven? El Hijo de Dios ahora no era el emperador, que esta era una categoría teológico-política fundamental de todos los imperios, se fundamentaban, se legitimaban en que el rey o el emperador o era hijo de Dios o estaba emparentado con la divinidad. Ahí estaba la legitimación. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos primeros cristianos? No, el Hijo de Dios es este campesino, Jesús de Nazaret, que es un campesino que incluso el imperio lo ha crucificado. Y ahora pasamos a ser hijos de Dios todos los que estamos en su proyecto. Por eso se solucionaba con las 10 palabras, le dice Jesús. Con las 10, o sea, se soluciona, ¿no es cierto?, con el poder popular. Con ese poder popular que allá se expresaba entonces con las 10 palabras de esa manera, ¿no? Ahora recurro a nuestra experiencia, al de las asambleas. 2001 a 2002. ¿Qué hicimos en esos 2 años? Entonces conformamos un grupo de unas 40 asambleas en las cuales volvíamos a discutir. Nos reuníamos una vez al mes, las asambleas, y para el mes siguiente, ¿no es cierto?, ya no se había hecho nada, o cada asamblea había hecho lo que podía, pero en realidad no teníamos la concepción. Fue muy difícil conseguir la concepción de un poder popular organizado. Y entonces, yo pertenezco a una asamblea que se formó en el 2001, que hoy sigue actuando, la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. El poder reside en la asamblea, ¿no es cierto? Pero, naturalmente, que la asamblea tiene que estar organizada para poder actuar. Y al organizarse, hay determinadas funciones que cumplir y cada función genera poder propio. O sea, entonces entramos en una dialéctica de poderes, en la cual lo fundamental es el poder de la asamblea. Pero a su vez, ese poder de la asamblea delega a su vez en determinados compañeros para determinadas funciones, entre las cuales está la relación con el Estado. Porque también esa relación se había roto. Ya no había más relación con el Estado absolutamente. Entonces ahí nos quedábamos completamente en el aire, ¿no? Hablamos de poder popular, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa que aquí hay que organizarse, y allá hay que organizarse, y allá también, crear grupos, crear asambleas, o llámenle como quieran, pero que realmente se reúnan, que discutan, que tengan representantes, que discutan también arriba, etc. O sea, que tiene que quedar algo concreto, ¿no? Y por otra parte, surgen los liderazgos. Ahora, no es todo meramente horizontal. El poder es horizontal, ¿no es cierto? Pero esa horizontalidad, a su vez, entra en contradicción, naturalmente, con las direcciones. Es así, hay que resolver dialécticamente eso. Entonces, no desconocer el liderazgo de ninguna manera, pero sí no ser soldados simplemente, sino ser militantes. Y entonces discutirlo, debatirlo, digamos, generar poder popular es algo muy serio. Pero si no lo hacemos, no tenemos futuro, y Cristina no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Hay que crear realmente mucho poder, hay que crear mucha fuerza. Las leyes tienen que estar apoyadas en fuerza. Recién el compañero Vicente hablaba precisamente de esto, ¿no es cierto? Pensar que tenemos la ley y ya está. No, la ley de audiovisuales la borraron directamente y desapareció.
Ahora, eso no puede volver a suceder. Entonces esto hay que discutirlo, compañeros, pero hay que reflexionarlo y hay que organizarse y hay que actuar. Y tenemos que ser militantes, pero tenemos que ser militantes en serio, porque eso es la única manera como podemos tener futuro. Yo no me quiero morir en este sistema de esta manera, por favor, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que nos están dando las mujeres en este momento es fundamental, pero no para admirarla, sino para actuar. ¿No es cierto? Esto me parece que es lo fundamental. Digo lo primero, que el enemigo no es Bergoglio, el enemigo es el neoliberalismo. No pidan que, no, hay que decir que, ¿cómo se dice? Que no hay que pedirle peras al olmo. No pidan peras al olmo, ¿sí? La Iglesia como Iglesia institución va a seguir manteniendo su posición. No vivimos en la cristiandad, ¿sí? Gracias a Dios y la Virgen, vivimos en un Estado laico y por tanto en el Estado laico los poderes populares, las luchas son las que finalmente, como cualquier derecho, se imponen por la lucha de la gente. Hace poquito celebramos el Día del Trabajador y bueno, los ahorcaron por pelear por las 8 horas. Mañana se hacen 45 años del asesinato de Carlos Mujica. Y no fue porque repartía estampitas, era porque luchaba por los derechos. Entonces ahí me parece que es lo fundamental, que es un tema de salud pública, que más allá de lo que yo piense o yo deje de pensar, sabemos que las mujeres se mueren, que la que tiene dinero lo hace en otro lado. No estamos hablando de despenalización, porque si es por despenalizar a Jesús cuando le agarraron la mujer agarrada en flagrante adulterio, si estaban los dos, hay criaturas por ahí, por eso no vamos a explicar más, pero solamente trajeron a la mujer. Jesús tendría que haber dicho, según la ley, que había que apedrearla, ni con piedras grandes ni con piedras chiquitas, medianas, para que sufra lo que corresponda. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero acá hay algo más que la despenalización. Acá se está pidiendo otra cosa, a lo cual creo que ninguna mujer tendría que llegar a pasar. Para eso tendría que haber una educación sexual como Dios manda, ¿sí? Más allá de lo que yo mande, de lo que yo piense. Lo de Dios manda, ustedes me entienden, ¿no? Libre, laica, después que cada uno elija como quiera. El que quiera llegar virgen al matrimonio, que llegue virgen al matrimonio, que no le está haciendo daño a nadie, ¿sí? Y la otra, ya me perdí yo también, estoy como Vicente, y yo tengo 50. No tenés derecho porque sos pobre. Bueno. Que la otra también haga con su cuerpo lo que su cuerpo manda. Listo. Entonces, hizo tan justo y abrió su corazón a todas las lluvias, con la inocencia del recién nacido. Era el fervor de quien decide mover el mundo día tras día, hora por hora, hasta lograr con sus manos el milagro. Gracias por abrir su corazón hoy para todos y todas. Gracias, Facundo, gracias a los compañeros y compañeras, y también quiero decir, sin meterme en jurisdicciones que no corresponden, pero cómo negarlo, que siento en el corazón una fraternidad muy grande con el padre Paco por la situación que está viviendo frente a las autoridades del obispado de Avellaneda. No me meto, pero sí digo, Monseñor Angeleri fue asesinado. Sé de lo que hablo. Creo que fui de los primeros testigos que se animó a ir a hablar frente al juez cuando las autoridades, aún de la iglesia, en la verdad, hicieron poco y nada. Y esto es así. Fui de los primeros en el expediente a ir a hablar. Por eso, por haberlo conocido y querido y luchado junto a Monseñor Angeleri,
saber la actitud de dignidad con que el padre Paco cuestionó a quienes sin amor estaban en un lugar que no les correspondía y que ahora, en lugar de haber hablado cuando se debía, castigan a quien fue digno en un espacio de poca dignidad, le expreso desde mí, porque yo no soy autoridad de la universidad, mi total solidaridad y fraternidad con el padre Paco.